Lucas capítulo 23, versículo 33 y 34. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Lucas capítulo 23, versículo 42 y 43. Y le dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El predicador, reverendo Gerald Lee, antes de conocer al Señor, sufrió por 7 años de diversas enfermedades, pero un día llegó a conocer a Dios y fue inmediatamente sanado de todas sus dolencias. A partir de ese momento, empezó a vivir una vida conforme a la palabra de Dios, recibiendo luego el llamado para servir al Señor. En 1982 estableció en Seúl, Corea del Sur, la iglesia Manmin con solo 13 personas. Su iglesia creció año tras año bajo la dirección de Dios y en 1993 fue considerada por la revista Mundo Cristiano entre las 50 iglesias de más rápido crecimiento en el mundo. Hasta el día de hoy, la iglesia se ha mantenido consagrada a la oración. Además, el reverendo Gerald Lee ha asumido el liderazgo para difundir el Evangelio por el mundo entero en obediencia a la gran comisión del Señor. Actualmente, la iglesia Manmin cuenta con miles de iglesias en las principales ciudades de Corea y en todo el mundo, en países como Kenia, Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, India, Filipinas, Honduras, Perú y Bolivia, y con decenas de misioneros alrededor del mundo. Asimismo, el reverendo Gerald Lee ha dirigido multitudinarias cruzadas en Uganda, Kenia, Japón, Pakistán, Filipinas, Honduras, India, Rusia, Alemania, Perú, República Democrática del Congo y en la ciudad de Nueva York. La cruzada de Nueva York, que se realizó en el Madison Square Garden, fue transmitida a más de 200 países vía satélite. Donde quiera que haya realizado estas cruzadas, las obras milagrosas de sanidad divina se han producido tan rápidamente que ha sido calificado como el más grande evangelista de todos los tiempos por diversos medios de comunicación, incluyendo la CNN, una de las principales cadenas de noticias del mundo. Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amados hermanos en Cristo, público televidente y miembros de las más de 6.000 iglesias en Corea y alrededor del mundo, incluyendo los Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá, Perú, Honduras, Bolivia, El Salvador, Argentina, Alemania, Francia, Rusia, Bélgica, Holanda, y las naciones africanas de Kenia, Uganda y el Congo, y las iglesias en China, Japón, Pakistán, Indonesia, Filipinas, Taiwán, India, Mongolia, Egipto, Israel, y miembros de los santuarios locales, y todos los que están viendo el culto por internet y por la televisión en el mundo entero. Esta es la prédica número 15 del mensaje de la cruz, y hoy les hablaré sobre las 7 últimas palabras de Jesús en la cruz. Las 7 últimas palabras en la cruz son las que Jesús pronunció justo antes de morir. Al aproximarse uno a la muerte, las personas miran el pasado en sus vidas y expresan su último deseo o voluntad, que es como la conclusión de sus vidas. Jesús también nos dejó 7 palabras como su última voluntad, cumpliendo la providencia de la salvación. Al igual que en cada uno de los sufrimientos de Jesús estaba implícita la providencia de Dios,
Las últimas 7 palabras en la cruz también contienen un muy importante significado espiritual. Espero que puedan entender más profundamente el amor del Padre y del Señor, quien murió por nosotros. Oro en el nombre del Señor para que puedan vivir en la verdad de acuerdo a la voluntad del Señor, quien nos compró con su sangre. Querido público televidente, la primera de estas 7 palabras la encontramos en Lucas capítulo 23, versículo 33 y 34, y dice la Escritura: y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Jesús padeció un gran tormento en la cruz por nuestros pecados. En lugar de toda la humanidad pecadora, Jesús llevó todos estos sufrimientos. Sin embargo, esa muchedumbre que no sabía esto, se burló de él y lo ridiculizó como si fuera un atroz criminal. Los soldados romanos también trataron a Jesús de manera muy ruda y brutal, como si fuera un criminal. Lo crucificaron cruelmente. Sin embargo, Jesús nunca los maldijo ni les guardó el mínimo rencor. Más bien, oró por ellos, diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ellos ni siquiera sabían por qué Jesús estaba siendo crucificado, derramando su sangre, ni tampoco sabían que lo que estaban haciendo era malo y perverso. No obstante, nosotros, los creyentes, sabemos la verdad. Ustedes saben lo que es el pecado, lo que es la justicia y que va a haber un juicio. Saben cuando algo es pecado y es malo, y saben cuando algo es justo y bueno. Por eso, cuando Jesús dijo: porque no saben lo que hacen, esto no se aplica a nosotros, los creyentes. Amigos televidentes, esta oración de Jesús no fue solo por aquellos que lo estaban crucificando y burlándose de él. Era la oración por toda la humanidad que estaba viviendo en tinieblas y por los que, incluso hoy en día, desprecian y persiguen el nombre del Señor. Y es por esta oración de Jesús que ustedes y yo, que no conocíamos al Señor, somos perdonados. Jesús, quien nos perdonó a ustedes y a mí, y oró por nosotros con amor, desea que todos nosotros, los que creemos en Él, perdonemos a todos. Aun si somos perseguidos sin ninguna razón o enfrentamos pérdida o perjuicio, Jesús desea que no reaccionemos con maldad ni que tengamos malos pensamientos, sino que tratemos a los demás con bondad. Juan capítulo 3 versículo 20 dice: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Algunos de ustedes predican y traen a sus amigos o cónyuges a la iglesia. Sin embargo, algunos de ellos se van de la iglesia luego de un tiempo. ¿Por qué? Es porque luego de escuchar la palabra de Dios les remuerde su conciencia culpable. Oyen que deben echar fuera toda clase de maldad y no pueden tolerarlo. Por eso, en vez de tener ese sentimiento de remordimiento, de culpa en su corazón, ellos quieren vivir una vida sin inconvenientes y dejan la iglesia. También, cuando sus esposos, luego de mucho esfuerzo de su parte, se registran y se inscriben como miembros en la iglesia, algunos de ellos se van. Y cuando dejan la iglesia, no solo se van, sino que salen diciendo que aquí sucede algo malo. De hecho, no hay nada malo aquí. Sin embargo, ellos, en sus mentes, piensan que lo que está pasando es algo malo y se van de la iglesia. Por eso le dicen a sus esposas: por eso no voy a la iglesia, o quiero ir a otra iglesia. O porque sus esposas viven en la luz y ellos no, y aborrecen la luz, las molestan y las acosan.
Por eso, si vemos cómo actúan los que acosan a sus cónyuges, ¿cuántas otras mentiras dirán viviendo en las tinieblas? Repito, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Como ya he dicho, los que viven en la oscuridad de este mundo detestan a los que viven en la luz. No les agrada que su maldad sea expuesta por la luz, ni tener remordimientos debido a ello. Por eso, cuando procuran guardar el día domingo y no comprometerse con ninguna clase de injusticia, habrá algunas personas que los van a hostigar. Mateo capítulo 10, versículo 22, también nos dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Es decir, por causa del nombre del Señor Jesucristo. Continúa el pasaje: mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. El Señor les está diciendo que sus discípulos serán odiados por el mundo debido al nombre del Señor. Puesto que el diablo y Satanás aborrecen que se predique el Evangelio y que las almas sean salvas, instigan a la gente malvada para que acosen y persigan a los predicadores. Con el objeto de desanimar a los creyentes y hacer que pierdan su fe, el diablo hace que la gente del mundo les haga la vida difícil. ¿Han pasado ustedes por la misma experiencia? Y si lo han hecho, ¿cómo trataron a aquellos que los acosaron y los molestaron? La gente del mundo paga mal por mal, pero Dios desea que perdonemos y amemos a todos. Jesús amó a los pecadores y amó incluso a los que lo crucificaban y dio su vida por ellos. Mateo capítulo 5, versículo 44 y 45 dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Se nos reconocerá como hijos de Dios cuando amemos a nuestros enemigos y oremos por los que nos insultan y persiguen, como Jesús, el Hijo de Dios, amó incluso a sus enemigos y dio su vida por ellos. Seremos conocidos no como siervos del diablo ni de Satanás, que incitan al odio y a las disputas, sino como hijos de Dios. Sin embargo, ¿acaso nunca han odiado a sus vecinos o hermanos a pesar que no son sus enemigos? ¿Nunca han pensado, no quiero ni siquiera cruzarme con esa persona? ¿Jamás han tenido malos pensamientos como, ojalá algo malo le pase a esa persona que me está haciendo la vida difícil? Si alguna vez han pensado así, por favor, ahora mismo, arrepiéntanse y rectifíquense. El Padre Nuestro, la oración modelo del Señor Jesús, dice: y perdónanos nuestras deudas u ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores o a los que nos ofenden. Sí, nosotros debemos perdonar a los que nos han ofendido, porque si no los perdonamos, no podemos pedirle a Dios que perdone nuestras ofensas. ¿Cómo podríamos pedir? Dios, Padre, te ruego que perdones mis pecados y me ames, mientras que no perdonamos a nuestros hermanos ni los amamos. Debemos ser capaces de amar y de perdonar a nuestros hermanos e incluso a nuestros enemigos, siguiendo el ejemplo de Jesús, quien amó aún a los pecadores que lo estaban crucificando y se burlaban de él. Debemos de orar: Padre, por favor, perdónalos. Haz que ellos también puedan cambiar por el amor del Señor y que puedan ser bendecidos y ser salvos. Queridos hermanos en Cristo, la segunda de estas 7 últimas palabras la encontramos en Lucas capítulo 23, versículo 42 y 43, la cual cita: y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando Jesús fue colgado en la cruz, había 2 criminales siendo crucificados, uno a cada lado de él. Uno de los malhechores le dijo a Jesús:
si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Él se estaba burlando de Jesús, diciéndole que si realmente era el Salvador, se salvara a sí mismo y también a ellos, los criminales. En ese momento, uno de los criminales reprendió al otro, diciéndole, ¿ni aún temes a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Él confesó que ellos merecían el castigo que estaban recibiendo, pero Jesús no, porque él no tenía pecado. Entonces le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús vio su fe y le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este criminal recibió la promesa de la salvación, ya que aceptó a Jesús como su Salvador, aun cuando lo justo antes de morir. Queridos amigos, en esta palabra hay mucho contenido espiritual. Primero, Jesús nos habla acerca del paraíso. En la Biblia hay muchos pasajes que mencionan el reino de los cielos. En 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 2, el apóstol Pablo nos habla acerca del cielo que había visto. Dice, conozco a un hombre en Cristo, es decir, alguien que cree en el Señor Jesús. Prosigue la Escritura, que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé. De hecho, solo su espíritu fue y su cuerpo permaneció aquí. Continúa el pasaje. Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Por tanto, si hay un tercer cielo, debe haber un segundo cielo y también un primer cielo. Puede igualmente haber un cuarto cielo. Ustedes pueden saber cuántos cielos hay a través de la lectura del libro Cielo 1 y Cielo 2. El siguiente versículo 4 cita, escuche atentamente por favor, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado a hombre expresar. Repito, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Si el apóstol Pablo hubiera hablado acerca de las cosas que había oído y visto en el paraíso, se le hubiera considerado el más grande de los conspiradores religiosos de ese tiempo. No habría podido predicar el Evangelio. Por eso, aun después de haber visto en el cielo todas estas cosas tan maravillosas, no pudo decir nada y expresó su tristeza de esa manera. También, incluyendo Nehemías capítulo 9, versículo 6, hay numerosos pasajes en la Biblia que mencionan el término los cielos de los cielos o más alto que los cielos. Por eso podemos deducir que hay diversos cielos. El apóstol Pablo vio el paraíso y oyó sobre el cielo, pero no pudo contar a otros sobre esto. Sin embargo, ¿por qué he publicado los libros Cielo 1 y Cielo 2 e Infierno? Es porque ahora estamos en los últimos días. Actualmente, en el mundo hay una población de más de 6.500 millones de habitantes. Muchos de ellos no saben de Cristo ni del cielo ni del infierno. Muchos están yendo por el camino de la muerte, esto es, al infierno. Y dado que ahora estamos en el tiempo final, Dios me reveló sobre el cielo y el infierno y tuve que publicar estos libros. De hecho, estaba muy preocupado antes de editar estos libros. Me preguntaba, ¿qué cosa dirá la gente de mí? ¿Cuánto acoso y persecución tendré que enfrentar? ¿Cuánto criticarán estos libros los que no quieren creer ni desean ir al cielo? Además, ¿cuántos creyentes criticarán estas obras por no saber claramente acerca del cielo? Pero gracias a Dios, este libro Cielo ha sido traducido a muchos idiomas y está siendo distribuido a nivel mundial. Infinidad de personas lo han leído, han recibido salvación y nos han agradecido por ello. Por lo tanto, yo también estoy muy agradecido a Dios, ya que la segunda venida del Señor está muy cerca. Dios
nos ha permitido difundir en todo el mundo estos libros sobre el cielo y el infierno. Por tanto, no solo existe este cielo visible a nuestros ojos naturales, pero hay también otros cielos en el reino espiritual. El tercer cielo que el apóstol Pablo vio es un espacio en el reino de los cielos, y específicamente él mencionó el lugar llamado paraíso. Apocalipsis capítulo 21, versículos 10 y 11 cita: «Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal». La Biblia explica que la Nueva Jerusalén es la ciudad especialmente gloriosa y santa entre los diferentes lugares en el reino de los cielos. Teniendo en cuenta esto, podemos ver que aún en el cielo las moradas se diferencian. Algunos dicen que el paraíso y la Nueva Jerusalén se refieren ambas al mismo lugar en el reino de los cielos, pero esto no es del todo cierto. Otros se preguntan que, si somos creyentes y todos iremos al mismo cielo, entonces, ¿cómo es posible que el cielo esté dividido en varias partes? Sin embargo, esto lo dicen porque no conocen ni saben de la Biblia. En el reino de los cielos hay diferentes niveles en los que están ubicadas las moradas. Entre estos se encuentran el paraíso y la Nueva Jerusalén. Sucede lo mismo con los habitantes de cualquier país, sea de Corea o del Perú. Hay algunos que viven en la capital, o sea, en Seúl o en Lima, donde reside el presidente del país, y otros viven en otras provincias cerca de la capital, y aún otros viven en zonas rurales más distantes. También hay gente que vive en lugares fronterizos o incluso en islas. De la misma manera, están también separados los lugares para vivir en el reino de los cielos. La Nueva Jerusalén descrita en el libro de Apocalipsis es el lugar de más alto nivel para morar en el reino de los cielos. Aquellos que se asemejan al Señor al echar fuera toda clase de pecado y de maldad y son fieles en toda la casa de Dios son los que pueden entrar a este lugar. No deben tener ninguna mancha ni defecto. Además, dado que aman a Dios y creen en Él, son fieles en toda la casa de Dios. Es un lugar para los que se asemejan al Señor y al Padre. Por eso, allí, todas las moradas son hechas de oro y de joyas. Por ejemplo, personas como Moisés, Abraham, Elías, los apóstoles Pablo y Pedro moran en la Nueva Jerusalén. En el caso del criminal del pasaje de hoy, él aceptó al Señor justo antes de morir. Por eso, no tuvo tiempo de echar fuera todos sus pecados ni de trabajar en la obra del Señor. Simplemente recibió la salvación como un bebé recién nacido. Y puesto que no sembró nada ni accionó su fe, no tuvo ninguna recompensa en el cielo. Esta clase de personas van al paraíso, como lo dijo Jesús, que es el lugar más modesto para vivir en el reino de los cielos. Hay muchos niveles entre el paraíso y la Nueva Jerusalén, y de acuerdo a lo santificado que esté el corazón de uno, y de acuerdo a su fe y su fidelidad, la morada será diferente. Entonces, ¿por qué está dividido así el reino de los cielos? Es porque es lo justo de acuerdo a la justicia de Dios. Es la justicia de Dios que nos permite cosechar lo que hemos sembrado y que nos retribuye conforme a lo que hemos hecho. Además, el lugar donde permanecerá en el cielo será decidido de acuerdo a lo que uno haya hecho en este mundo, de acuerdo al grado en que hemos desechado el pecado y nos hemos acercado a la imagen santa del Señor, se decidirá el lugar para morar. La gloria de los residentes en cada lugar es por eso diferentes. Las recompensas, el gozo y la autoridad serán también diferentes. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 41 y 42 dice: una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción,
resucitará en incorrupción. Esto nos explica que, en el momento de la resurrección de los muertos, luego del regreso de nuestro Señor, la gloria de cada uno será diferente. Dios me hizo conocer varios lugares o moradas en el cielo y la vida que se vive allí. Todo esto está descrito con mucho detalle en los libros Cielo 1 y Cielo 2 e Infierno, que han sido traducidos y publicados en varios idiomas. Los que desean saber más acerca de la vida en el reino de los cielos pueden consultar estas obras. Amados hermanos, si realmente tienen fe, no deberían pensar, puedo ser solo salvo y vivir una vida mediocre, sino que deben anhelar conseguir la mejor morada para vivir en el cielo. Deben saber que no pueden comprometer su vida cristiana. ¿Cómo podrían recibir una mejor morada en el cielo y evitar ir al infierno? Deben saber cómo evitar vivir una vida que los lleve al infierno. Dios nos paga conforme a lo que hacemos y sembramos. Esta es su justicia. Mateo capítulo 11, versículo 12, cita: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Aquí, lo arrebatan significa que conseguirán el derecho de entrar a una mejor morada en la medida en que se despojen del pecado y se asemejen al Señor. Si entran al reino de los cielos con pecados como envidia, celos, juzgar y condenar a otros, odio, traición, astucia, codicia, enojo y una mente adúltera, ¿cómo sería entonces el reino de los cielos? Estaría contaminado y no podría decirse que es un lugar santo y feliz para vivir. Sería exactamente como la tierra. Las personas se odiarían unas a otras, se causarían problemas entre ellas y vivirían en pecado. No podemos entrar al reino de los cielos con pecado. Solo podemos llevar lo que hemos cultivado con bondad y en el Espíritu. Por eso, los que tienen el mismo nivel espiritual vivirán juntos en el cielo. Incluso en este mundo, los niños la pasan mejor cuando están con otros niños y los jóvenes con otros jóvenes. Es mejor estar con amigos del mismo nivel y edad. Es lo mismo con el nivel de educación o con las normas de conducta o modales. Es difícil si estas cosas son diferentes. Cuando se casan, sus grados de educación son todos diferentes. Por eso, deben aprender lo mejor del otro. Solo entonces su cónyuge será feliz y vivirán en paz. Los adultos se sentirán mejor de poder conversar con otros adultos de su mismo nivel. De la misma forma, incluso en el cielo, las personas viven junto con las que tienen el mismo nivel de fe, de acuerdo a cuánto se hayan asemejado al Señor, para que así puedan ser más felices y sentirse más cómodas. Querido público televidente, Jesús le dijo al criminal: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esto no quiere decir que Jesús iría al paraíso. El lugar donde está la morada del Señor no es el paraíso, sino la Nueva Jerusalén, el más bello lugar en el cielo. Pero el Señor es Señor de todo el reino de los cielos y permanece en todo el cielo. Él está en todo lugar, incluyendo el paraíso y la Nueva Jerusalén, y conoce y gobierna sobre todas las cosas en el reino celestial. Por otra parte, hoy no significa que Jesús iría al paraíso en el mismo día de la crucifixión. Quiere decir que, desde ese momento, el Señor estaría con el criminal, ya que éste fue salvo y se convirtió por fe en Hijo de Dios. El Señor siempre nos recuerda desde el día en que lo aceptamos y somos salvos. Sabe dónde vamos, lo que vemos y lo que hacemos, y ora por nosotros. También nos envía a sus ángeles para protegernos y para que nos acompañen. Por eso, deben entender el concepto del tiempo en la Biblia. Aun cuando diga hoy, no siempre es hoy día. Cuando en la Biblia se cita luego de varios días, puede ser 7 años o incluso 70 años. El concepto de Dios del tiempo es diferente al nuestro. Para Él, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. La noción del tiempo y del espacio en el reino espiritual de Dios es diferente a la nuestra.
Es por eso que cuando recibimos la palabra de Dios suceden muchas cosas. Se dice, por ejemplo, luego de varias semanas, pero como he estado recibiendo la palabra de Dios por 23 años, sé que el significado de esto puede ser varias semanas o varios meses. Luego, he podido ver que estas varias semanas han sido, de hecho, varios meses. Entonces, en el día en que Jesús murió en la cruz, el viernes, ¿a dónde fue? Mateo capítulo 12, versículo 40 cita: Así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y Efesios capítulo 4, versículo 9 dice que Él también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Además, Primera de Pedro capítulo 3, versículo 19 cita: en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Luego de morir en la cruz, Jesús no fue al paraíso, sino a los espíritus encarcelados para predicarles a ellos. Aquí, los espíritus encarcelados se refieren a las almas de los que murieron antes que Cristo llevara la cruz y llegara a ser el Salvador, y que están dispuestas a recibirlo como su Redentor. Por favor, comprendan correctamente esta parte. Para que nosotros seamos salvos, debemos ser perdonados de nuestros pecados creyendo en Jesucristo. Aun cuando uno pueda vivir una vida bondadosa, según su criterio, todos son pecadores que nacen con pecado original y que pecan, violando la ley de Dios. Solo la sangre preciosa de Jesucristo nos limpia de todos nuestros pecados y nos abre el camino de la salvación. Por eso, Primera de Juan dice que si verdaderamente creemos en Dios, entonces podemos vivir en la luz y la sangre del Señor nos limpia de nuestros pecados. Ahora bien, ¿acaso esto significa que todos los que han muerto antes que Jesús viniera a este mundo no han sido salvos y han ido al infierno? Además, ¿esto quiere decir que todos los que nunca han oído del Evangelio, incluso después que Jesús viniera, tienen que ir al infierno? Claro que no. Dios es una justicia y Él quiere que todos alcancemos la salvación. En consecuencia, Dios preparó el camino de la salvación por medio de Jesucristo para quienes vivieron antes que Jesús viniera a esta tierra y para aquellos que nunca han escuchado el Evangelio. Entre los que nunca han oído el Evangelio, hay muchos que aceptan y reconocen la existencia de Dios con un buen corazón y viven una vida bondadosa. Con una buena conciencia, ellos reconocen la existencia del cielo y del infierno, y aun cuando no conocieron la ley de Dios, vivieron en bondad de acuerdo a su conciencia. Romanos capítulo 2, versículos 14 y 15 cita: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando las obras de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndoles sus razonamientos. Aquellos que tienen bondad en sus corazones procurarán seguir la bondad porque su conciencia es buena. De esta forma, mostrarán la ley escrita en sus corazones. Los que son malvados seguirán la maldad. Todos tienen conciencia y los que son buenos seguirán la voz de su conciencia aun cuando no conozcan a Dios. Tratarán de no mancharse con el pecado e intentarán vivir en bondad. Las personas con una buena conciencia como esta no adoran ídolos insignificantes ni siguen a demonios obedeciendo a su codicia. Aunque en forma vaga, ellos reconocen a un Dios creador y cumplen el deber del hombre. Si esta clase de personas escuchan el Evangelio, definitivamente aceptarán a Jesucristo. Por el contrario, aun cuando uno parezca muy bueno exteriormente, si no cree incluso después de haber oído el Evangelio, esto quiere decir que su conciencia es mala y no será salvo. El hombre no conoce la conciencia de otras personas, pero el Todopoderoso Dios conoce la mente y las obras de los hombres. Por eso, Dios puede distinguir a los que habrían creído si hubieran escuchado el Evangelio entre quienes vivieron antes
que Jesús viniera a esta tierra. Este es el juicio conforme a la conciencia. Dios hizo que las almas que iban a ser salvas de acuerdo al juicio de su conciencia descansaran en el sepulcro superior hasta que Jesús se convirtiera en el Salvador. Esas almas del tiempo del Antiguo Testamento que fueron salvas viviendo por la palabra habían permanecido en el sepulcro superior. En Lucas capítulo 16 nos narra la parábola del hombre rico y de Lázaro el mendigo. El rico, que no había vivido por la palabra de Dios, fue a sufrir el fuego del infierno, pero Lázaro, quien temía a Dios, encontró descanso en el seno de Abraham. Y ya que esto fue antes que Jesús llegara a ser el Salvador, las personas no iban al seno del Señor antes de entrar al reino de los cielos, sino junto a Abraham, el patriarca de la fe. Puesto que nuestro Señor aún no había llegado a ser el Salvador, esas personas no podían ir directamente al paraíso ni al cielo, sino que estaban esperando en el sepulcro superior hasta que nuestro Señor llevara la cruz. El lugar donde el hombre rico estaba sufriendo era el Hades, y el lugar donde Lázaro estaba descansando era el sepulcro superior. La Biblia dice que entre el sepulcro superior y el Hades hay una cima o abismo, para que nadie pueda pasar de un lugar al otro. El Hades es una parte del infierno que pertenece a las tinieblas. Por el contrario, el sepulcro superior pertenece a la luz, como el reino de los cielos. Después que Jesús muriera en la cruz, fue donde los espíritus encarcelados, es decir, a aquellos que estaban en el sepulcro superior. Hechos capítulo 4, versículo 12 cita: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Como dije, Jesús tenía que predicar a Jesucristo, el camino de la salvación para ellos. Al inicio de estas prédicas del mensaje de la cruz, ya escucharon por qué somos salvos solo a través del nombre de Jesús. Ahora saben que Jesús es el único calificado para ser el Salvador. Los que esperan recibir la salvación en el precioso nombre y por la sangre del Señor, aquellos que murieron antes de su resurrección, han permanecido en el alto sepulcro, porque todos los que son salvos solo cuando sus pecados son limpiados por la sangre de Jesucristo. En este lugar, Abraham es la cabeza, y Dios deja que todas estas personas descansen a su lado. Entonces, el Señor fue donde las almas encarceladas y predicó que Él es el Salvador. Y ya que estas almas eran de personas buenas que podían ser salvas, todas ellas oyeron el Evangelio y aceptaron al Señor en ese instante. Algunos no aceptan el Evangelio, aun si le predicamos por 1, 2 o 3 años. También hay personas que no creerán incluso después de haber visto señales, prodigios y las poderosas obras de Dios. Entonces, ¿cómo es que estos aceptan al Señor en tan corto tiempo? Porque mientras estaban encarcelados, es decir, en el sepulcro superior, ellos ya habían oído del Evangelio por medio de los profetas y de los discípulos de Jesús. Aquí, los profetas incluyen a los del Antiguo Testamento como Abraham y Moisés, y también por medio de los discípulos de Jesús y otros que de hecho habían atestiguado de Jesús y que podían testificar de la cruz. Por eso, ellos ya conocían todas estas cosas. Así, cuando el Señor vino a ellos, todos lo aceptaron fácilmente. En ese momento, cuando los espíritus que estaban en el alto sepulcro aceptaron a Jesús como el Salvador, fueron perdonados de todos sus pecados y fueron salvos. Amigos televidentes, termino el mensaje. Hoy les he predicado sobre la primera y segunda palabra de las 7 últimas palabras en la cruz. Primero, Jesús dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En esta oración está encerrado no solo el perdón y el amor de Jesús por aquellos que lo estaban crucificando, sino también su amor por toda la humanidad que no cree en Él. Segundo, Jesús dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta es la promesa de la salvación al criminal que se arrepintió y aceptó al Señor, y también es una promesa de esperanza de su morada en el reino de los cielos.
Incluso en el mismo momento de su muerte en la cruz, Jesús quiso salvarnos y llevarnos al reino de los cielos. Aún ahora, el Señor está preparando nuestras moradas y los ángeles, bajo la supervisión del Señor, están construyendo nuestras casas en el cielo en las que vamos a vivir. Nuestro Señor es como el arquitecto en jefe, quien dirige personalmente la construcción de nuestros hogares en el reino celestial. Espero que ahora entiendan más profundamente el amor del Señor, quien dio incluso su vida por nosotros y quien siempre desea darnos lo mejor. Oro en el nombre del Señor para que puedan conseguir la mejor morada en el reino de los cielos. Ahora oraré por todos aquellos que están enfermos. Coloquen su mano en la parte enferma o adolorida de su cuerpo y reciban esta oración por fe. Si usted no está enfermo, pero desea que ore para que Dios le conceda los deseos de su corazón, coloque su mano sobre su pecho y reciba esta oración por fe. El obrar del Todopoderoso Dios trasciende el tiempo y el espacio, y Él obrará de acuerdo a su fe. No importa dónde se encuentre, cuando usted recibe esta oración con fe, experimentará con toda seguridad el asombroso poder de Dios. Aleluya. Dios Todopoderoso de amor, pon tus manos sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y escuchando este mensaje y recibiendo esta oración a través de la televisión. Extiende tu mano, oh Dios, y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración por fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria, por medio de la cual puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, desde la cabeza a los pies, cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Manifiesta el poder más alto de la creación. Yo ordeno en el nombre de Jesucristo al enemigo, el diablo y Satanás, a toda enfermedad, virus y bacterias y toda debilidad, fuera. Toda enfermedad contagiosa, fuera. Toda enfermedad terminal, endémica, sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Que haya sanidad en todo tipo de cáncer, SIDA, enfermedades cardíacas, pulmonares y todo tipo de dolencias que afectan a la mujer, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel e inflamación. Que la parálisis, artritis y hernia sean sanadas. Que todo dolor, lumbago y todo tipo de neuralgia desaparezca. Que todo resfrío, gripe, fatiga y enfermedad a la tiroides sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Que toda oscuridad sea echada fuera y que haya paz y gozo en sus corazones. Dios Padre, te pido por el poder más alto de la creación, que todo aquello que esté débil sea hecho perfecto, que toda parte que esté paralizada sea liberada y que los paralíticos y cojos caminen, que los que tienen la vista nublada se les aclare, que los que tienen problemas para oír puedan oír bien, que los ciegos puedan ver, que los sordos puedan oír, que los mudos empiecen a hablar. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos, restaura los huesos rotos y haz perfecta toda parte quemada de los cuerpos. Limpia por el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Revive los nervios y las células muertas. Que toda oscuridad y tinieblas sean echadas fuera y que todo espíritu maligno salga. Ordeno en el nombre de Jesucristo a
al diablo y a Satanás, y a toda potestad del aire, fuera, a todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, fuera, que toda cadena de injusticia se rompa y se libere, y toda oscuridad sea echada fuera, que la luz venga. Dios Padre, fortalece sus espíritus y sus cuerpos, dale la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti. Fortalécelos para que puedan despojarse de todos sus pecados y vivan en santidad, para que sus almas sean prosperadas y todo en sus vidas les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor, a sus oraciones. Auméntales la fe, la esperanza y el amor, y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo accidente y desastre y bendícelos para que puedan llevar una vida próspera y sin inconvenientes. Protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo y con los ojos del Señor. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan. Y bendícelos para que puedan prestar a muchos y nunca pedir prestado. Dale sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros y siervos del Señor la habilidad para llevar a cabo bien sus deberes y tareas, y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Guía a tus hijos para que puedan darte gloria en todo lo que hagan en sus vidas. Manifiesta tus obras en ellos para que con sus labios puedan testificar. He conocido a Dios, Él me ha respondido y he sido bendecido por Dios. Dios Padre, te doy gracias, toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
나가 같은 죄
주차